Bueno, pues voy a intentar que se puedan aclarar todas las posibles dudas, no con la presentación posiblemente, pero a lo mejor sí luego con vuestras preguntas. Entonces, aunque el objeto de la ponencia son en concreto los másteres conjuntos Erasmus Mundus, no podemos olvidar que son enseñanzas universitarias y que están dentro de los títulos universitarios oficiales. Entonces, por ello, en primer lugar, voy a dar una visión general de lo que es cómo un título universitario consigue ser oficial y luego ya las particularidades de los títulos Erasmus Mundus, de los máster. Bueno, siempre partimos de una normativa que es la que avala y da pie a que llegue a buen término cualquier título oficial. En concreto, la reciente Ley Orgánica de Universidades, la Ley Orgánica 223 de 22 de marzo del Sistema Universitario, y el Real Decreto que desarrolla la parte que a nosotros nos afecta, que es el Real Decreto 822 del 2021 de 28 de septiembre. Entonces, todos los títulos del Sistema Universitario Español, para ser declarados oficiales, han de seguir el procedimiento que está regulado en el Real Decreto 822. Entonces, como decíamos, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que es la normativa básica, simplemente os he puesto una mención a dos títulos que me parecían interesantes o que están más íntimamente relacionados con la materia objeto de nuestra charla, que es el título 3, que se refiere a la organización de las enseñanzas, que aquí se diseña, ya la ley dice que los títulos, los planes de estudios los diseñan las universidades, tienen que pasar un informe de evaluación de las agencias de calidad, el Consejo de Universidades los verifica y el Gobierno los declara oficiales. Esto es lo que se desarrolla luego en el Decreto 822. Y también quería hacer una mención especial al título 7º de la Ley Orgánica, porque es una novedad respecto a la ley anterior, para poner de manifiesto la importancia que se le da a la internacionalización del sistema universitario. Y en concreto os he puesto el apartado 2 del artículo 27 para que veáis que en la propia ley ya se hace una mención expresa a los Erasmus+. Esto es una idea de que la pretensión por parte del Ministerio es favorecer y fomentar la internacionalización de la enseñanza universitaria, especialmente en el marco de la educación europea de educación superior y con el resto de países. Entonces, a continuación, como os comentaba, el Real Decreto que desarrolla el procedimiento que tenemos que seguir para declarar los títulos oficiales es el 822 y, en concreto, el capítulo 7, bajo el título de Procedimientos de Aseguramiento de la Calidad, con sus distintas secciones: verificación del título, seguimiento, modificación de los planes de estudios y renovación de la acreditación. Como os decía, empezamos con los títulos universitarios oficiales en general y luego veremos las especialidades de los Erasmus Mundus. ¿Cómo se inicia el procedimiento para declarar oficial un título? Pues con lo que llamamos procedimiento de verificación. De acuerdo con el Real Decreto 822, se requiere un informe preceptivo sobre la necesidad y viabilidad académica y social del título universitario por la comunidad autónoma, en cuanto que es la comunidad autónoma la que tiene la competencia para programar y organizar el sistema universitario. Una vez que tiene ese informe, que en el caso de los Erasmus tengo que decir que no es necesario, la universidad, una vez que ya tiene planeado que quiere impartir esa titulación, lo que hace es que envía la memoria del plan de estudios al Consejo de Universidades para que dicte una resolución de verificación. Esa memoria es pues, los apartados o todo lo que tiene que presentar la universidad para que sea evaluado. Y toda esa información que tiene que presentar se recoge en el anexo 2 del Real Decreto. A continuación, dentro del Ministerio, se revisa que esa información esté completa, porque en caso de que no esté completa, pues se le ha olvidado poner a la universidad en qué centro se va a impartir la titulación. Pues nosotros desde el Ministerio le decimos a la universidad: por favor, rellene el centro de impartición, o sea, subsanar defectos de forma por si hay algo que está incompleto o que se ha omitido.
pero ese trámite es muy rápido y el Ministerio lo que hace es enviarlo al órgano evaluador. Las agencias evaluadoras, que es la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o las agencias de calidad de las comunidades autónomas que tengan la calidad de agencia ECA, que esté en el registro europeo de agencias. Una vez que ha emitido el informe, pasa al Consejo de Universidades. El informe de la agencia, lógicamente, puede ser favorable o desfavorable. En caso de que sea favorable, el Consejo de Universidades chequea que la denominación del título es acorde con el contenido del mismo o que no induce a confusión, y siempre que hay informe favorable, lo más normal es que el Consejo de Universidades dicte una resolución de verificación positiva. Si el informe de la agencia es desfavorable, lógicamente el Consejo de Universidades dicta resolución negativa. Todo esto veremos a continuación, que en el caso de los Erasmus ya contamos con no es necesario ese paso por la agencia, lo que nos agilizará el procedimiento. Pero lo que sí es aplicable a todos los títulos es el paso siguiente. Una vez que ha sido verificado por el Consejo, tiene que ser autorizado por la comunidad autónoma. Es decir, la comunidad autónoma dicta una resolución de que autoriza a que esa universidad implante esa titulación. Este trámite a veces se demora porque no todas las comunidades autónomas tienen el mismo periodo de autorización de títulos. Hay comunidades autónomas que a lo mejor dictan una norma una vez al año o 2 veces al año, otras cada 3 meses. Entonces, a veces las universidades se quejan de que se demora todo el procedimiento, pero normalmente el problema está en la autorización de la comunidad autónoma, porque nosotros, para verificar los títulos, el paso anterior que os comentaba, cada 2 meses aproximadamente convocamos una comisión de verificación de títulos para ir recogiendo todas las solicitudes que tenemos. Una vez que tenemos la verificación del Consejo y la autorización de la comunidad autónoma, elevamos nuestra propuesta al Consejo de Ministros, que es el que realmente da el carácter oficial al título. Y también aquí, cada 2 meses aproximadamente, el Ministerio hace una propuesta de acuerdo de Consejo de Ministros para que el título sea declarado oficial. Una vez que ya el título ha sido declarado oficial por Consejo de Ministros, pues se inscribe en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, el conocido como RUT. Esta inscripción es cuando podemos decir que el título está acreditado. Y ya una vez publicado en el RUT, el rector o rectora de la universidad ordena publicar el plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario de la Comunidad Autónoma donde se ubica la universidad. El nuevo Real Decreto 822 dice que las universidades que han impulsado este título tienen un máximo de 2 cursos académicos para iniciar la docencia. En caso de que no inicien la docencia y así sea acreditado por la comunidad autónoma, debe extinguir el título. A continuación vamos a ver las modificaciones. Cuando ya tenemos un título declarado oficial, puede ocurrir que queramos modificar ese título. El caso de los Erasmus no es muy habitual que se modifiquen, pero bueno, voy a hacerlo un poco rápido porque a lo mejor esto no es de mucho interés, pero para que veáis un poco la filosofía o lo que el Real Decreto 822 marca respecto a las modificaciones de los títulos. Este Real Decreto, a diferencia del anterior, hace una distinción entre modificaciones sustanciales y modificaciones no sustanciales, para agilizar la tramitación de aquellas modificaciones que no son sustanciales, porque el proceso como veremos a continuación, de las modificaciones sustanciales es un poco largo, entre comillas, en cuanto que tiene que pasar a informe del órgano evaluador y luego resolución del Consejo de Universidades. Para evitar esa tramitación, en caso de que la modificación no sea sustancial, no va a tener que pasar al Consejo de Universidades. Se va a consolidar la modificación más rápido. Por eso, en primer lugar, os ponía que las modificaciones no sustanciales son aquellas que no suponen un cambio en la naturaleza, objetivos y características fundamentales del título. Y luego, dentro de todas las modificaciones, tanto sustanciales como no, también este Real Decreto hace una distinción entre si el centro universitario está acreditado institucionalmente o no está acreditado institucionalmente. Aunque no es objeto de esta sesión lo de la acreditación institucional de centros, me parece que puede ser interesante, si a algunos puede interesar, que un centro
que el centro esté acreditado para la universidad es muy importante a efectos de renovación de la acreditación, porque como veremos a continuación, todos los títulos tienen que renovarse cada un periodo de tiempo, cada 6 u 8 años, que veremos a continuación. Pero si ese centro está acreditado institucionalmente, la universidad se ahorra, por decirlo de alguna manera, renovar uno a uno todos los títulos. Pero tengo que decir que los Erasmus están excluidos de la acreditación institucional. Por eso os digo que, bueno, que esto sirve, pero en el caso de nuestros Erasmus, como tienen una renovación aparte y especial según el sello, pues no se les han incluido. Pero simplemente que conozcáis que los centros universitarios que están acreditados tienen un cierto beneficio en la agilización de sus procedimientos. Por eso pongo en la diapositiva que si el centro, en las modificaciones no sustanciales, en los centros no acreditados, pues lo que tiene que ser simplemente son aprobadas por los órganos de gobierno, previo informe favorable de sus sistemas internos de garantía calidad y se remiten a la agencia competente para su aceptación. Si la agencia lo acepta, pues ya la universidad lo puede volcar en la aplicación informática del Ministerio para que quede grabada y consolidada esa modificación. En caso de centros acreditados institucionalmente, también son aprobadas las modificaciones por los órganos de gobierno de la universidad con informe preceptivo y vinculante de sus sistemas internos de garantía de calidad. No es necesario que vayan a la agencia evaluadora, porque como el centro está acreditado, se entiende que tiene una garantía mayor. Y a continuación, las modificaciones sustanciales, dice el decreto 822 que sin perjuicio de lo que puedan acordar las agencias de calidad, enumera lo que se considera una modificación sustancial. Como mínimo, se considera modificación sustancial las que afecten a la naturaleza, objetivos y características del título, como puede ser la incorporación o modificación de menciones y especialidades y su distribución de créditos, el cambio en la modalidad de impartición, si es a distancia, si es presencial, la incorporación o cambios en los complementos de formación, la distribución de materias y asignaturas de formación básica y de formación obligatoria, el cambio en el volumen de créditos del trabajo fin de grado y de máster, el cambio en el número de plazas ofertadas y la modificación parcial en la denominación del título. En todos estos supuestos siempre tenemos que solicitar una modificación sustancial. Y como decía anteriormente con las no sustanciales, las modificaciones sustanciales también diferenciamos si el centro está acreditado o no. En los centros no acreditados se tramita igual que en el procedimiento de verificación, es decir, se solicita la aplicación del Ministerio, el Ministerio lo manda al órgano evaluador, el órgano evaluador emite el informe, si es favorable pasa al Consejo de Universidades y dicta resolución de verificación. En el caso de que el centro esté acreditado institucionalmente, también pasa esos mismos trámites, pero con el beneficio de que el informe que elaboren las agencias tiene que tener en consideración primordialmente el informe elaborado por el Sistema Interno de Garantía de Calidad del centro acreditado. Y una particularidad a destacar dentro de las modificaciones es que cuando afecten a los términos de la denominación del título o a la estructura de las enseñanzas, se tiene que publicar el plan de estudios de nuevo en el Boletín Oficial del Estado. Y que las agencias, de común acuerdo, establecerán los cambios de las memorias de los planes de estudios que son susceptibles de incluirse en este tipo de procedimiento. Porque si los cambios son tan sustanciales, que cambia la denominación del título, que cambia prácticamente todo el plan de estudios, pues entonces a lo mejor la agencia nos dice no, esto se pasa, más que una modificación, habría que solicitar un nuevo título. Eso es lo que quiere decir el Real Decreto en ese párrafo. En cuanto a la renovación de la acreditación, como os decía anteriormente, distinguíamos si el centro está acreditado institucionalmente, los títulos se entienden renovados mientras se mantiene esa acreditación. Cuando el centro ha solicitado esa acreditación y el Consejo de Universidades dice resolución de 14 de diciembre de 2023, este centro está acreditado, esa fecha es la que va a marcar la acreditación de todos sus títulos, que la van a conservar durante 6 años. A los 6 años, el centro querrá renovar esa acreditación, pues todos los títulos obtienen esa fecha de renovación de la acreditación. Pero ya os decía que los Erasmus
están excluidos de esta regulación. Y en el caso de que el centro no esté acreditado, pues el Real Decreto indica que los títulos de grado que tienen 240 créditos tienen que renovarse cada 6 años, los que tienen 300 o 360 cada 8 años, los másteres y los doctorados cada 6 años. Pero como esto no nos afecta a los Erasmus, pues lo quiero pasar un poco más rápido para centrarnos más en el objeto de nuestra sesión, que son las titulaciones Erasmus Mundus. Que para que sean considerados títulos oficiales en España, pues han de someterse al procedimiento regulado en el Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, si bien no requieren informe de evaluación de los órganos de evaluación nacionales, porque así lo establece la disposición adicional 8ª de ese Real Decreto. Y esto es lo que dice y es la clave y es la que nos marca todo el proceso que tenemos que seguir para obtener la oficialidad de las titulaciones Erasmus Mundus. Dice que se considerará a todos los efectos que las enseñanzas universitarias oficiales promovidas a través de consorcios internacionales en las que participen universidades españolas y extranjeras que, habiendo sido evaluadas y seleccionadas por la Comisión Europea en convocatorias competitivas, hayan obtenido el sello Erasmus Mundus, cuentan con el informe favorable de verificación a que se refiere el artículo 26 del Real Decreto. Es decir, no tienen que pasar por las agencias de evaluación nacionales. La universidad española solicitante que participa en un determinado programa Erasmus remitirá al Ministerio de Universidades el plan de estudios aprobado por la Comisión Europea, al que acompañará el convenio suscrito por los participantes en el consorcio y el escrito justificativo de haber alcanzado el sello Erasmus Mundus, así como la documentación que proporcione la información imprescindible para la inscripción del título en el RUT, que luego veremos a continuación cuál son esa información que se pide a las universidades que rellenen para posteriormente quede reflejada en el RUT. El Ministerio de Universidades envía el expediente al Consejo de Universidades para emitir la correspondiente resolución de verificación. Y por último, se entiende que estas titulaciones cumplen con el requisito de renovación de su acreditación mientras siga en vigor el sello Erasmus Mundus. Concluido el plazo de vigencia, si no se obtiene la renovación de este, las universidades que quisieran continuar impartiendo el plan de estudios de dicha titulación deberán solicitar la modificación sustancial del mismo sin la calificación de Erasmus Mundus. Que un poco resumido, y lo importante a destacar es esto, que bajo el epígrafe que pongo de particularidades en las solicitudes de verificación de titulaciones Erasmus Mundus, lo que la Universidad Española tiene que remitir al Ministerio es el plan de estudios aprobado por la Comisión Europea. ¿Esto cómo se remite al Ministerio? Pues todas las universidades están acostumbradas a solicitar la verificación de títulos. Entonces, el Ministerio dispone de una aplicación informática a la que tienen acceso todas las universidades, que llamamos SolRut. Es la aplicación para las solicitudes de verificación de títulos universitarios oficiales. Todas las universidades acceden a esa aplicación y es donde tienen que volcar toda esa información. Entonces, en el caso de los Erasmus, ¿qué es lo que vuelcan? El plan de estudios que ha sido aprobado por la Comisión Europea. ¿Y cuáles son las particularidades que tienen que introducir en esta aplicación? Pues, como dice la disposición adicional 8ª, el convenio suscrito por los participantes en el consorcio. El convenio tiene que estar firmado por todas las universidades participantes en el mismo. No se puede subir el convenio sin firmar, porque luego nuestro servicio de verificación pondrá una subsanación a la universidad y dirá: el convenio tiene que estar firmado por todas las universidades. Rogamos subsanen la incidencia. Entonces, es importante o es imprescindible que el convenio esté firmado por los participantes. Otra particularidad de los Erasmus Mundus es que hay que acompañar el escrito de haber alcanzado el sello Erasmus Mundus, es decir, que la Comisión Europea te ha otorgado el sello Erasmus Mundus, y la documentación que proporcione la información imprescindible para la inscripción del título en el RUT, porque en el anexo 2 del Real Decreto 822/2021 se reflejan todos los apartados
que las universidades tienen que rellenar cuando solicitan la verificación de un título, que son bastantes puntos. Entonces, en el caso de los Erasmus, para facilitar y agilizar la tramitación, hemos reducido al mínimo lo que tienen que incorporar las universidades, porque son datos básicos, puesto que estos títulos, al formar parte de los títulos universitarios y estar inscritos en el RUT, pues hay unos requisitos mínimos que tenemos que publicitar. Y son los puntos del anexo 2 que os he reflejado en esa diapositiva. No obstante, todas las universidades que están acostumbradas a solicitar las titulaciones, cualquier titulación universitaria, en el manual que tienen las universidades se incluye un apartado específico para los Erasmus Mundus, donde se indican que en ese caso solamente tienen que rellenar los puntos que están marcados en esa diapositiva. Y, por supuesto, siempre que hubiese alguna dificultad o cualquier cosa, en la propia aplicación tenemos un apartado de contacto para que la universidad, ante cualquier problemática, cualquier incidencia, cualquier duda, pueda consultar cualquier aspecto que considere conveniente. Entonces, una vez que hemos introducido en la aplicación informática el convenio, el sello, y rellenar estos apartados, que son los apartados básicos, pues denominación del título, la universidad o el centro donde se imparte, los resultados del proceso de formación, el acceso y admisión, el reconocimiento de créditos, el plan de estudios y el cronograma de implantación. Son cosas como imprescindibles. Una vez rellenada la memoria y se envía al Consejo de Universidades. Nos saltamos el trámite de la agencia. O sea que una vez que la universidad lo carga, esa información en la aplicación, nosotros va al Consejo de Universidades directamente para acortar los plazos. Y como cada 2 meses convocamos una comisión de acreditación en el Consejo de Universidades, es bastante ágil. Intentamos que no se demore la tramitación de estas titulaciones. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que, como en todos los títulos oficiales, aquí sí se requiere autorización de la comunidad autónoma. Y si no, no podemos elevarlo al Consejo de Ministros. Entonces, esto sí que es importante que lo tengamos presente, porque nosotros, si el Consejo de Universidades ha dictado la resolución, pero no tenemos autorización de implantación de la comunidad autónoma, no podemos llevarlo al Consejo de Ministros. Pero una vez que tenemos esos 2 requisitos, pues lo llevamos a Consejo de Ministros, que también solemos hacer propuestas, como os decía anteriormente, cada 2 meses. Y una vez declarado oficial el título por el acuerdo de Consejo de Ministros, pues lo escribimos en el RUT. Y por último, quería hablar de la renovación de la acreditación, como os comentaba anteriormente. Aquí no he puesto nada de las modificaciones porque la disposición adicional 8ª realmente solamente habla de verificación y renovación de la acreditación, no ha incluido las modificaciones. Por lo tanto, al no decir nada, entendemos que siguen el criterio general. Si son modificaciones menores que no afectan a la naturaleza u objetivos del título, lo podemos tramitar como una modificación no sustancial, que el proceso es muy rápido, como os explicaba anteriormente. Y si la modificación está considerada como sustancial, pues nos tenemos que acoger al procedimiento general, pero como no lo enviamos al órgano evaluador nacional, sí que tenemos que tener la conformidad de nuestro órgano evaluador europeo, de la Comisión Europea. Simplemente, pues aceptamos casi cualquier cosa, entre comillas, o un correo o algo que justifique que simplemente la Comisión dice que da la conformidad, que está conforme con la modificación solicitada por la universidad. No necesitamos ningún informe justificativo, pero sí un escrito como que avale que la Comisión es consciente de que la universidad va a modificar el plan de estudios que ha obtenido ese sello. Y por último, la renovación de la acreditación. Como os decía anteriormente, los títulos universitarios con carácter general tienen una vigencia limitada que está establecida en los artículos 34 y 35, los de los 6 años u 8 años. Pero no obstante, las titulaciones Erasmus Mundus prima lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional 8ª que leíamos anteriormente,
que dice que las titulaciones cumplen con el requisito de renovación de su acreditación mientras siga en vigor el sello Erasmus Mundus. Pero cuando ha concluido el plazo de vigencia, si no se obtiene la renovación del sello, pues las universidades que quieren continuar impartiendo el plan de estudios pues deben solicitar una modificación sustancial o pedir un título nuevo, porque ya al perder la vigencia del sello ya no se puede impartir esa titulación como Erasmus Mundus, perdería esa condición. No sé, he intentado ir muy deprisa, no sé si he ido demasiado deprisa, porque como sé que íbamos muy pegados de hora, no sé si he acelerado mucho o no. María Teresa. Muchísimas gracias. Yo creo que está clarísimo. Es decir, yo creo que es una gran ventaja en nuestro país contar un sistema de verificación automática, que es una ventaja enorme para las instituciones que consigan la acreditación Erasmus Mundus. Así que aprovechar que tenéis aquí a María Teresa, si tenéis cualquier duda, de todas formas, sobre el sistema. Sí, arriba hay una pregunta. También hay el correo es verificación.muni@universidades.gov.es. Os puede resolver cualquier duda que tengáis a la hora de ejecutar el lanzamiento del nuevo título, de incorporar información o lo que sea. Hola, soy Regina de la Universidad Pompeu Fabra y tengo una duda respecto a este elemento que también ha comentado Loreta de la sostenibilidad, que ahora, si en el informe final el programa tiene una puntuación superior o el informe tiene una puntuación superior a 75 puntos, ese programa podría tener el sello Erasmus Mundus aunque fuera sin financiación. Y entonces es una pregunta sobre la acreditación y la validez de la acreditación. En este caso, si acaba el proyecto, pero durante 3 años el proyecto o el programa mantiene el sello Erasmus Mundus sin financiación, ¿la acreditación española del título sería válida aún? Yo respondo. Bueno, como en casi todas las cosas, a veces en la vida la norma va detrás de los acontecimientos. Entonces, cuando se redactó este Real Decreto, no sé si existía esa opción de que entonces a nivel normativo pues no ha quedado reflejada esta circunstancia, por el motivo de que como no existía, pues no se podía regular, con lo cual no lo tenemos regulado. Si la Comisión Europea sería como una prórroga. Exacto, del sello. Es como un proyecto sin financiación, claro. Es un proyecto que sigue en marcha. Entonces yo entiendo que si se presenta a renovar la acreditación con ese justificante, yo entiendo en principio que sí que estaría justificado poder seguir impartiéndolo. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Sí, yo pensaba hablar de ello, pero me gustaría aprovechar la oportunidad que hay alguien del Ministerio. No has mencionado para nada el enfoque europeo para el aseguramiento de la calidad de programas conjuntos, que es una manera de acreditar programas conjuntos bastante más sencilla que la del Real Decreto. ¿En qué sentido? Acreditar programas conjuntos, pero siempre el procedimiento marcado en el Real Decreto hay que pasarlo sí o sí. Bueno, yo entiendo que no. Nosotros, el enfoque europeo, que además está promovido en los programas Erasmus Mundus, nosotros lo hicimos con Unibasc hace 3 años y, de hecho, si no nos renuevan, lo que vamos a volver a pedirlo. Y está aprobado por la NECA en el año 2015 y está incluido en el Real Decreto, donde se dice que los programas conjuntos pueden solicitar una acreditación a una de las agencias de calidad de uno de los países donde está y luego solicitar su reconocimiento por las demás. Y hay 9 criterios, 9 estándares. Bueno, haces una autoevaluación, te visita un panel y consigues, si lo haces bien, esa acreditación. Y es una manera... Sí, es decir, en vez de hacerlo solo en tu país, ir a esa acreditación conjunta. Sí, efectivamente, pero lo que pasa es que yo no lo he mencionado porque eso ya no es un Erasmus Mundus. Yo solamente he tratado el tema de Erasmus Mundus, pero efectivamente lo que tú planteas es otra historia. Lo que decía antes de que las agencias tienen que estar en el registro ECAR, pues simplemente las titulaciones conjuntas internacionales, si una universidad española oferta un título con otras y en la universidad, una de Holanda o de Alemania o de Francia, y ese título es evaluado por una agencia
que tiene la condición de agencia ECAR, ese informe de evaluación es considerado y es válido a efectos nacionales, y eso está reflejado en las disposiciones adicionales en la 6ª y la 7ª. Pero como esto era de los Erasmus, por eso no lo he mencionado. Pero sí, es otro aspecto. Es otra vía. Sí, pues lo que estábamos hablando, la internacionalización de las enseñanzas, de la calidad, los estándares, los protocolos comunes, la tendencia a que todas las agencias sigan los mismos protocolos para asegurar la calidad y el reconocimiento mutuo entre agencias. Sí, está previsto en las disposiciones adicionales en la 6ª y la 7ª. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, pasamos ya. No hay más preguntas, ¿no? Muchas gracias.